En esta clase vamos a ver la definición de derivada de un polinomio y empezamos con esta definición. Dado un polinomio f de x que se escribe de esta forma, a0 más a1x más an x a la n, con coeficientes complejos, la derivada de este polinomio, que vamos a denotar por f' de x, es esta expresión, que también es un polinomio con coeficientes complejos. Para un n mayor o igual que 1, definimos la n más 1 derivada, la cual denotamos por f a un superíndice n más 1 encerrado entre paréntesis, como la derivada de la enésima derivada. Bien, vamos a usar los siguientes dos resultados en la aplicación que vamos a ver de las derivadas para encontrar la multiplicidad de las raíces de un polinomio. Esta proposición nos dice que si tenemos que f de x se puede ver como un producto de dos polinomios, hay una forma de encontrar la derivada del polinomio y es esta. Y el segundo resultado que vamos a necesitar es, dados dos polinomios f y g con coeficientes complejos y un entero positivo m, si f de x se puede ver como g de x a la m, entonces la derivada es m veces g a la x a la m menos 1 por la derivada de g. Aquí convenimos que un polinomio a la 0 es la constante 1. La prueba de esta proposición se sigue por inducción usando la proposición anterior. En lo que sigue vamos a convenir que la cero derivada de f es f de x para cualquier polinomio con coeficientes complejos. Vamos a ver este resultado. Este resultado nos dice que para un polinomio con coeficientes complejos con grado mayor que 0, un entero positivo m y un elemento alfa en el campo de los complejos, una raíz de ese polinomio, se cumple lo siguiente. Alfa es raíz de multiplicidad de m si solo si se satisfacen estas dos condiciones. Muy bien, veamos la prueba. Va a ser por inducción sobre m. Para esta implicación vamos a considerar primero para m igual a 1. Si m es igual a 1, f de x se puede escribir de esta forma, donde x menos alfa no divide a g de x. Si calculamos la derivada de f, obtenemos que la derivada de f sería x menos alfa por la derivada de g más g. Y además, también podemos notar que si evaluáramos en alfa, tendríamos que este primer sumándose es 0, entonces f' de alfa sería igual a g de alfa. Ahora bien, dado que x menos alfa no divide a g de x, no puede pasar que g de alfa sea 0. Es decir, g de alfa es distinto de 0. Bien, supongamos que la afirmación ahora es cierta para m. Y consideremos f de x de esta forma. X menos alfa a la m más 1 por un polinomio g de x, donde x menos alfa no divide a g de x. Es decir, alfa tiene multiplicidad m más 1 en f. Calculando la derivada de f, obtenemos una expresión de esta forma y factorizando x menos alfa, en los dos sumandos obtenemos esta otra. Podemos notar que x menos alfa no divide al segundo factor, ya que de dividirlo tendríamos que, en particular tendría que dividir a este sumando, pero sabemos que x menos alfa no divide a g de x, por esta condición. Por lo que alfa es una raíz de f' de x y tiene multiplicidad m. Por hipótesis de inducción se sigue que f' de alfa, f' de alfa, todas las derivadas que calculemos van a ser 0 y la derivada m más 1 va a ser distinta de 0. Además, f de alfa sabemos que es 0 por ser raíz. Por lo tanto, se sigue esta implicación. Para la implicación contraria, primero hacemos el caso cuando m es 1, tenemos que f de alfa es 0 y f' de alfa es distinto de 0, por hipótesis. Como f de alfa es 0, tenemos por el teorema del residuo que x menos alfa debe dividir a f de x. Es decir, f de x se puede escribir como x menos alfa por otro polinomio g de x.
Bajo estas condiciones, se tiene que x menos alfa al cuadrado no puede dividir a f de x, ya que de caso contrario tendríamos que f de x se puede ver de esta manera, aquí con g1 un polinomio con coeficientes complejos, y usando la fórmula de la derivación de un producto obtenemos que f' de x se escribe de esta manera. Entonces, al evaluar en alfa, este primer sumando sería 0 y este también, y nos implicaría que f' de alfa es 0, ¿no? Contrario a esta hipótesis. Ahora bien, supongamos que la implicación es cierta para m y que tenemos también esta condición. Por hipótesis de inducción, tenemos que alfa es raíz de f' de x y tiene justo multiplicidad m. Luego, f' de x se puede escribir como x menos alfa a la m por un polinomio g de x, y es tal que x menos alfa no divide a g de x. Como f de alfa es 0, alfa es raíz de f de x y podemos considerar su multiplicidad, a la cual vamos a denotar por s. Entonces, f de x se puede escribir de esta manera, x menos alfa a la s por un polinomio g1 de x, donde x menos alfa no divide a g1 de x. Luego, usando la fórmula de derivación para un producto, obtenemos que f' de x se puede expresar de esta manera, aquí ya factorizando x menos alfa a la s menos 1. Y lo que podemos notar también es que x menos alfa no puede dividir a este factor, ya que si lo dividiera, en particular tendría que dividir a g1 de x. Y eso no lo tenemos por hipótesis. De hecho, tenemos todo lo contrario. Comparando esta expresión, obtenemos lo siguiente. Por una parte, teníamos que f' era de esta forma, x menos alfa a la m por g de x. Y con esto obtenemos que f' de x se puede ver como x menos alfa a la s menos 1 por un polinomio, otro polinomio g1 de x. En caso de que tengamos que m es distinto de s menos 1, podemos cancelar, tenemos una ley de cancelación en polinomios con coeficientes en los complejos, podríamos cancelar el mínimo de los dos exponentes en ambos lados. Y así obtendríamos, dependiendo del caso, que x menos alfa o bien divide a g de x o bien dividiría g1 de x, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, tenemos que esta condición no se da, es decir, debe pasar que la multiplicidad de alfa, que habíamos denotado por s, es m más 1. Y esto concluye la prueba.